Lección número 4, Angeleología. Qué bueno que está con nosotros y seguimos en este extraordinario y fascinante estudio sobre teología sistemática, un estudio panorámico de las grandes verdades de la Biblia. Hoy vamos a hablar de los ángeles. Número 1, introducción. Los ángeles es un tema muy importante dentro del texto sagrado. La angeleología es una ciencia que se forma mediante la inducción que los teólogos hacemos para construir este pensamiento. Es decir, hay 473 versículos aproximadamente que nos hablan de ángeles en los 66 libros de la Biblia. Y de esos versículos, entonces, construimos una ciencia a la cual llamamos angeleología. Los ángeles etimológicamente significa mensajeros. La palabra griega es ángelos. Esto es muy importante. Otro punto introductorio es que los ángeles son asexuales, es decir, no tienen género masculino ni femenino. Número de los ángeles, no hay un número determinado de ángeles. Sabemos de que existen millones de millones de millones de ángeles. Otra de las cosas importantes es que los ángeles están clasificados y ese es un tema que vamos a ver en unos minutos. Es decir, hay una serie de aspectos muy interesantes acerca de los ángeles que yo le invito que usted estudie más a fondo esto en el libro de Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana. Punto número 2, clasificación de los ángeles. Los ángeles son clasificados por los teólogos, otra vez esto es académico, la Biblia nos habla de diferentes partes, de diferentes géneros de ángeles, pero que es la academia la que los ubica. Por ejemplo, hablamos de los querubines, hablamos de los serafines, hablamos de los ángeles individualmente designados, por decir algo. Un querubín, bien, un querubín es aquel que guarda la santidad de Dios. Los encontramos allá en el Génesis, cuando dice que Dios puso un querubín para que Adán y Eva no entraran nuevamente al huerto. Los querubines, por ejemplo, que hubo en la tabla del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, por ejemplo, habían dos querubines, uno enfrente de otro. Entonces los teólogos pues llegamos a la conclusión de que estos son guardadores de la santidad de Dios. Este es un tipo de ángeles, es una clasificación. Luego aparece los serafines, que usted va a encontrar en el libro de Isaías capítulo 6, y los serafines son aquellos que dice el texto que tenían 6 alas y que volaban y que estaban allí guardando el templo de Dios y que resguardan la santidad de Dios y el templo y este tipo de cosas, y solamente aparecen citados en el texto sagrado una tan sola vez. También arcángel es, digamos, es una clasificación muy importante, y la Biblia habla o los teólogos hablamos de un solo arcángel, y es el arcángel Miguel. Viene de la palabra griega arc, que es principal, y ángel, de ángelos, ángel, que es mensajero, el ángel o el mensajero principal. Se estima que el primer arcángel que hubo es a quien nosotros conocemos como Satanás en este momento, y que fue un arcángel que al perder su dignidad entonces fue sustituido. Y se habla de que Miguel es el arcángel, ¿no? Principal en la actualidad, y es un ángel también que es designado por su nombre. Es importante decir que en el texto sagrado solo se mencionan 2 ángeles por su nombre. Miguel, a quien se considera el arcángel o ángel principal, y Gabriel, que es aquel que hace anunciaciones espectaculares. Por ejemplo, fue quien se le apareció a María y le anunció que en su vientre el Espíritu Santo había hecho hombre sombra y había concebido, y que quien iba a nacer allí iba a ser el Hijo de Dios. Es maravillosa anunciación la de Gabriel, con una misión específica bien clarificada en el texto. En el libro apócrifo de Tobías aparece otro ángel designado por su nombre, y este es Rafael. Pero otra vez, como está en un libro apócrifo, pues entonces puede haber alguna duda
acerca de la existencia tal cual. Pero los otros están claramente identificados en el texto sagrado, Miguel y Gabriel. Bien, hay otra serie de ángeles que son llamados por las funciones que ellos representan, como el ángel del abismo, el ángel de la muerte. En el Apocalipsis usted va a encontrar una serie de ángeles de esa manera. Y luego en Efesios nos habla que habla de jerarquización de ángeles, habla de tronos, de potestades, de principados, etc. Es decir, hay un orden que Dios ha establecido con el tema de los ángeles y le invitamos a estudiar más profundamente sobre este tema. Punto número 3, la participación angélica en el problema moral. Este es un tema filosófico y teológico importantísimo dentro de la angeliología. En primer lugar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo surge el mal? ¿Cómo surge el pecado? La Biblia dice que Dios había creado todos los ángeles y vivía ahí, pero si todo lo que Dios ha hecho es bueno, entonces ¿de dónde surge la maldad? ¿Cómo surge el pecado en el corazón de este arcángel Luzbel que hoy nosotros llamamos Satanás? ¿Dónde se origina el pecado y la maldad? Porque hay una cosa que queda suficientemente clara en la teología, y es que Dios no es el originador del pecado, sino que el pecado, y esta es la teoría más plausible a la que los científicos de las ciencias teológicas hemos llegado, es la siguiente, y es que el pecado se origina del abuso de la libertad moral que Dios le dio a la criatura. Voy a repetir esto porque es supremamente importante que quede fincado en su mente y en su corazón. Y es que Dios le ha dado al ser humano y a la criatura, le ha dado libertad de voluntad, libre albedrío. Entonces, el abuso a esa libertad es el origen del pecado. Dios creó a los ángeles. Los ángeles son personas, y entonces como son personas, entonces tienen voluntad, y entonces el abuso de esa libertad es lo que da como origen principal el pecado. Esto es importante que quede muy claro. Es un tema álgido, es un tema que necesita realmente estudiarse a profundidad. No es una respuesta simple, pero aquí nosotros le damos la panorámica acerca de esto y le invitamos a que usted profundice más sobre este tema si esto le interesa. Letra B, vamos a hablar de la satanología. La letra A nos habla de los ángeles. Recuerde usted que la angeliología se divide en tres partes principales: los ángeles buenos, satanología, que estudia a Satanás básicamente, y la tercera parte es la demonología. Entonces estamos en la segunda parte de la angeliología, que es satanalogía. Hablemos entonces en primer lugar de este tema. Vamos a hacer una introducción. Viene de Satanás. Satanás tiene en la Biblia alrededor de 40 nombres. Satanás es acusador, diablo o diabolos. Luego tiene otra serie de nombres como el Dios de este siglo, como la serpiente antigua, como el dragón, como es decir, una serie de epítetos que la Biblia le da a este engendro para hablarnos del carácter de él, ¿verdad? En la teología sistemática aparece alguno de estos nombres y sus explicaciones para que usted entienda el carácter. En la ciencia de la satanología, mire usted, la satanología es una ciencia. A alguien le llamó la atención cuando se le dijo que era especialista en estos temas, que era satanólogo. Pues desde la perspectiva de la academia, esa palabra está correctísima. Es un especialista en temas de Satanás. Y es un estudio muy importante dentro de la angeliología y la teología sistemática, y después de la teología, en la teología cristiana. Entonces, la satanología es una ciencia que se divide en 5 partes, y entonces eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Número 1, carrera de Satanás. Solo hay 2 pasajes bíblicos donde nosotros podemos visualizar el origen y la carrera de este engendro, y uno está en Isaías 14 y el otro está en Ezequiel 28.
Si bien es cierto, en el primero se nos está hablando del rey de Babilonia y en el segundo se nos está hablando del rey de Tiro, lo cierto es que la profecía bíblica puede perfectamente interpretarse en un sentido remoto y en un sentido próximo. En el sentido remoto, en realidad nos está hablando de Satanás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el pasaje de Isaías 14, vemos cuál es la carrera de Satanás. Él quería ser igual a Dios, él quería sentarse en el trono de Dios. Entonces, por eso vemos expresiones como subiré al monte y me sentaré en el trono y seré igual al Creador. Yo le invito a que usted estudie cuidadosamente ese pasaje de Isaías 14. Allí usted va a encontrar 5 elementos, 5 proposiciones que definitivamente, aunque habla en una forma próxima de Nabucodonosor, en una forma remota, está hablando directamente de Satanás. Esto está clarísimo. Y esas 5 proposiciones, subiré arriba, subiré allá al trono, me sentaré, seré igual a Dios, nos muestra a nosotros claramente la naturaleza de este engendro. Él quiere, la criatura quiere destronar al Creador y decirle ahora, tú, Creador, vas a obedecerme y vas a someterte a mi voluntad. Esta insolencia evidentemente Dios no la toleró y por eso castigó a Satanás y lo sentenció, una sola sentencia. El otro pasaje lo encontramos en Ezequiel 28 y ahí nos revela otra área del carácter de este engendro y dice, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Luzbel fue perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló maldad en ti. Está hablando en una forma próxima del rey de Tiro, pero en una forma remota, evidentemente está hablando de Satanás. Entonces, estos 2 pasajes nos van a mostrar la insolencia de este engendro y esto es lo que se refiere al carácter de Satanás, que yo le invito a usted que lo estudie a profundidad, porque esto es importante que un pastor, es importante que un maestro de la iglesia lo entienda a la perfección para que pueda divulgar con autoridad esto a la feligresía, enseñarlo, predicarlo. Es importante conocerlo. Recuerde usted que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el texto sagrado. Número 2, vamos a hablar del carácter de Satanás. Me llama la atención el epíteto que utilizó Schaeffer en su teología y le llama el vil carácter de Satanás. Y esto lo vamos a ver en 2 aspectos muy importantes de ese carácter. Uno es el orgullo y otro es esa ambición mentirosa de Satanás. El carácter, orgullo, arrogancia. Es decir, Satanás, evidentemente, Luzbel al principio era un arcángel y Dios lo elevó a lo sumo. Es decir, le dio una autoridad, le dio una belleza, le dio tantas cosas y entonces esa grandeza de él fue, digamos, al final el motivo, fue el argumento que él utilizó para creerse que era superior al Creador, o que él podía sentarse en la silla, en el trono del Creador y gobernar él y someter al Creador. Entonces ese orgullo, esa arrogancia de creer que el mundo podía girar a su alrededor, revela la vileza, la perversidad de su carácter, el orgullo. Y luego viene la mentira, porque la mentira, por eso cuando Jesús dice, cuando habla mentira, de suyo habla, es porque es una de las virtudes intrínsecas, bueno, no una virtud, eso es una de las características perversas, usemos esa expresión, de este engendro, es mentir, es decir, cosas que no son ciertas, contrarias a la realidad, a la verdad. Y esto es parte del carácter de él. Por eso es que el éxito de este engendro con el mundo en el que nosotros vivimos es extraordinario, es increíble, porque él sabe cómo mentir, sabe cómo engañar. Si cuando leemos el pasaje de la caída del hombre en el libro de Génesis, el tipo sabe cómo hacerlo. Vaya, usando esa metonimia, el tipo, imagínese usted. Bueno, esa persona, porque Satanás es una persona.
Persona porque igual que Dios es una persona, igual que los ángeles son una persona, Satanás una persona, es un ángel. Y eso debe quedar suficientemente claro. Entonces, ese es el carácter de Satanás, la vileza de su orgullo y también la mentira como el instrumento que él utiliza y que forma parte de ese carácter. Número 3, el cosmos satánico. C.I. Scofield, el célebre teólogo del siglo XIX y principios del siglo XX, escritor de la Biblia de referencia Scofield, definió el cosmos satánico de una forma magistral. Dijo que el cosmos satánico es la forma como Satanás ha organizado a la humanidad incrédula, con sus principios, con su religión, con su ciencia, pero que se mantiene por la rivalidad y por todo ese tipo de guerras y de controversias que existe en ese mundo. Es increíble, esa definición es espectacular, cómo Satanás ha organizado a la humanidad incrédula. Todo aquello donde el Espíritu de Dios no es el centro es cosmos satánico. Todo aquello que el espíritu no gobierna, entonces lo gobierna el espíritu de Satanás y por lo tanto es cosmos satánico, ¿verdad? Y entonces la Biblia claramente dice que el que ama el cosmos satánico, el que comulga con los principios filosóficos y éticos del cosmos, dice el cosmos y sus concupiscencias pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una sentencia de destrucción para el cosmos satánico, este sistema en el cual Satanás ha organizado a la humanidad incrédula. Ahí está la religión, los poderes temporales de los gobiernos, están todos aquellos estamentos sociales que son gobernados por este espíritu donde Dios no existe. Gira alrededor de los principios y de la filosofía que Satanás ha expuesto. Es extraordinario, es muy importante que usted estudie el funcionamiento, el modus operandi del cosmos satánico. Es importantísimo porque esto le va a permitir entender lo que está ocurriendo en el mundo político, en el mundo de los deportes, en el mundo de los eventos mundiales, en el mundo de la academia secular. Todo esto es gobernado por Satanás y por la religión que no es cristiana y aún en un sector de la religión cristiana donde Cristo no es realmente el centro, sino otras cosas. Entonces esto es parte del cosmos. Hay dos mundos claramente establecidos en la Biblia, el cosmos satánico y el cosmos divino. El que no esté en uno, esté en otro y no hay alternativa. No hay alternativa, no hay dos caminos, hay un solo camino. Así de radical es el texto sagrado. Dice el camino ancho, el camino angosto, dice el mundo y la iglesia, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Esa es la dicotomía del texto sagrado. No podemos nosotros suavizarlo ni podemos matizar. Esto es tal cual. El cosmos satánico entonces es todo aquel sistema, todo aquel mundo que gobierna el espíritu de Satanás. El cristiano, y esto sí quiero dejarlo claro antes de terminar, el cristiano está en el cosmos satánico. El cristiano debe interactuar al cosmos satánico. Nosotros los cristianos nos educamos usualmente en las universidades del cosmos satánico. Nosotros trabajamos en las empresas del cosmos satánico. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un versículo espectacular en la Biblia que dice, pero no pertenecemos al cosmos satánico. Y nosotros debemos estar en el cosmos satánico porque la Biblia dice que somos luminares en el cosmos satánico. Somos la sal de la tierra. Ahí tenemos que dar el testimonio cristiano. Y como dice el libro de Jeremías, no te conviertas tú a él, sino que él se convierta a ti. Entonces tú y yo interactuamos en el mundo gobernado por Satanás con un propósito bien claro. Y esto es importante entenderlo. Punto número 4, el motivo de Satanás. Este es un tema interesante que nosotros debemos entenderlo. ¿Cuál es el motivo que llevó a Satanás a hacer lo que hizo? Entonces, claramente, él quiere ser el centro de la figura, de la ecuación. Él quiere que
todo gire alrededor de su persona, ¿no? Y allí es donde tenemos el problema del asunto. Dios creó a la criatura, creó al ser humano, las criaturas angélicas y la criatura humana, para que giráramos alrededor de su voluntad, de sus principios. Pero cuando el hombre dice, a partir de este momento voy a girar alrededor de mi voluntad, entonces es exactamente lo que Satanás hizo. Por eso cuando escuchamos a un ser humano decir, es mi vida, nadie se meta conmigo, yo hago lo que quiero, voy donde quiero, pienso lo que quiero, es mi vida, tengo derecho, esa es una gran mentira de Satanás. Porque el ser humano no fue creado para hacer lo que le diera la gana, ir donde le diera la gana, hacer lo que él quiera. No, no. Pablo lo deja bien claro, dice yo soy esclavo de Jesucristo, y cuando él se introduce en Romanos, Corintios, Gálatas, dice esclavo, siervo. ¿Ah? Esto hay que entenderlo, hay dos señores, sirves a uno, sirves a otro. En realidad nadie es libre, o está sometido a Dios o está sometido a Satanás, es tal cual. Ahora, fuimos creados para estar sometidos a Dios, porque el estar sometidos bajo la disciplina de Dios es realmente ser libres. Y el estar sometidos a la disciplina de Satanás, claramente el texto lo declara, es ser esclavo. Porque el que hace pecado, dice el texto, esclavo es del pecado. Entonces, debe quedar suficientemente claro. Y para terminar este tema, el punto número 5, el método de Satanás. ¿Cuál es el método que Satanás utiliza para engañar? Bueno, es la mentira. Ahora, la mentira que Satanás presenta no es una mentira grosera, no es una mentira así mal presentada, no. Es que él sabe cómo presentar una mentira y la presenta como una verdad. Allí es el poder, ahí está el poder del engaño. Si usted lee la historia del engaño de Adán y Eva, eso es brillante, eso es espectacular, cómo Satanás hace su trabajo. Es increíble. Entonces, ¿por qué? Porque él presenta la mentira envuelta con la verdad, amigo mío. Le pone la envoltura de la verdad, pero adentro de esa verdad ahí está la mentira. Y cuando usted consume eso y cuando yo lo consumo, entonces destruyo mi vida, destruyo mi matrimonio, destruyo mi empresa, destruyo a mi familia. Porque usted escucha las argumentaciones y dice, termina dándole la razón, realmente tiene razón, entonces destruye el matrimonio, destruye la vida. Pero dentro de todas esas verdades que la persona presenta está adentro, está la mentira. Ese es el método de Satanás. Así es como engaña a él, así es como destruye al ser humano. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que ser sabios. ¿Y por qué estamos hablando todo esto de esta manera? Hombre, porque queremos animarlo a que usted profundice sobre este conocimiento, llegue a entenderlo para que llegue usted a un punto de divulgarlo, de enseñarlo con autoridad, con propiedad, para advertir a los feligreses, a la gente que viene a la iglesia, para ser educada, para ser bendecida con la palabra de Dios, para que conozcan el modus operandi y este tema del método que utiliza Satanás para engañar a los seres humanos, la forma como él presenta la mentira y las filosofías que esgrime para hablar, por ejemplo, de temas como el matrimonio homosexual, para hablar de temas como la deshonestidad para alcanzar ciertos grados o cierto estatus. La forma como lo presenta usted puede llegar a creer que es correcto, pero es mentira. Es como funciona esto. Bien, vamos a dejar el asunto allí y vamos a ir entonces a la letra C y la última parte de la angeliología. Demonología, letra C. Demonología es el estudio, es la parte de la angeliología que estudia todo lo relacionado a los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son personas, son ángeles que decidieron creer la propuesta de Satanás. Fueron aquellos que decidieron seguir en esta propuesta y entonces, acto seguido, entraron dentro del juicio de Dios. Dios evidentemente no toleró la conducta de Satanás
ni la de sus seguidores. Es decir, Satanás utilizó estos métodos del engaño, de la mentira, de lo que yo estoy hablando ahora, los utilizó en una forma espectacular y engañó a millones de ángeles, y esos millones de ángeles reciben el calificativo de demonios, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Son los ángeles malos, son aquellos que hacen la obra de Satanás en la tierra, porque su objetivo está bien claramente establecido en Juan 10:10, matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo, y están a los servicios de Satanás. Ellos son los que rigen y gobiernan lo que llamamos el cosmos satánico. Ellos son los que causan el caos y la anarquía. Ese es el mundo espiritual invisible que se mueve en todos aquellos seres humanos que cometen los asesinatos más atroces, que se mueven los círculos políticos de mayor influencia de este planeta, que lleva a la sociedad a la destrucción, que lleva a la sociedad a situaciones realmente complicadas. Son los personas, los ángeles, que se meten en el mundo deportivo, en el mundo académico, en el mundo religioso para hacer lo que hacen. Estos son los instrumentos de los que se vale Satanás, son los demonios. Punto número 1, fundamento bíblico. Si usted estudia el texto sagrado, máxime en el Nuevo Testamento, usted va a ver que la doctrina de los demonios está claramente establecida. Me llama la atención que los demonios conocieron a Jesús. Sabemos quién eres, sabemos lo que tú estás haciendo. Y Jesús con autoridad los mandó a callar y los expulsó de los cuerpos, porque esta es una cosa muy interesante. Los demonios pueden posicionarse de un cuerpo humano o de un cuerpo animal y actuar en consonancia. Esto lo podemos ver en la Biblia, etcétera. Están allí para destruir. Y hay un fundamento bíblico bien claro en los evangelios. Jesús tuvo cualquier cantidad de enfrentamiento con ellos cuando él predicaba, cuando él sanaba enfermos. Usted va a leer esos pasajes, está ahí claramente expuestos y explicados. Y si nos vamos a las epístolas paulinas, también vamos a ver el trabajo de los demonios, y también no solamente en sus manifestaciones con enfermedades o con cuestiones que tengan que ver directamente con el cuerpo, sino que hay un pasaje que habla de doctrina de demonios, que significa que parte del ejercicio demoníaco es engañar al ser humano con filosofías, con argumentos, con doctrinas, y eso dentro de la iglesia. Amigo mío, esto es para que usted y yo pongamos las barbas en remojo, porque ellos trabajan allí para destruir la iglesia, pero tenemos una promesa, una palabra que trae paz a nuestro corazón, que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces, esos ataques sí nos van a afectar en algún momento, pero no van a triunfar sobre nosotros, porque no pueden triunfar. Hay una palabra poderosa de Dios que nos salvaguarda. Pero la doctrina de demonios no es un invento humano. No es una cuestión que nos sacamos de la manga de la camisa, es su existencia, su obra, su trabajo está claramente establecido en el texto sagrado, y vemos también su fundamento y su trabajo en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. En sus libros de teología sistemática usted puede estudiar y profundizar más sobre este tema de los demonios. Punto número 2, la guerra espiritual. Mire, este ya es un tema de la teología contemporánea, en las teologías de Berkhof, de Wiley, esas teologías del siglo antepasado de Carlos Hodge. No se habla nada de guerra espiritual porque este es un movimiento que surge en los años 80, finales de los años 80 del siglo XX. Y este es un movimiento fundamentado precisamente en el tema de los demonios, ¿no? Hubo libros muy importantes y existen libros muy importantes para profundizar sobre el tema de la guerra espiritual, que está conectada con el tema de la demonología. Es decir,
hay demonios que operan en ciertas áreas geográficas del planeta, y entonces en ciertas áreas geográficas del planeta hay demonios que gobiernan y que ejercen un poder en áreas, por ejemplo, en el tema de la idolatría. Ellos gobiernan y engañan al hombre haciéndole creer al ser humano en ídolos, y el ser humano es un devoto de ídolos de madera, de piedra, y ahí es donde tienen ellos fortalezas impresionantes de gente que está engañada completamente por este poder. En otras áreas entonces habla de demonios que gobiernan en temas de prostitución, de sexualidad. Para poner un ejemplo concreto, el mundo, que es conocido como la capital de la prostitución del mundo, los misionólogos hablan de eso y dicen Tailandia, Bangkok, es la capital mundial de la prostitución, donde se ejerce, donde hay el turismo sexual más importante del planeta, y toda la escoria de los países dominantes de Europa y de América llegan ahí, porque hay espíritus, hay grandes fortalezas espirituales que gobiernan la mente, etc. Entonces el movimiento de guerra espiritual, uno de sus puntos es hacer, dicen ellos, un mapeo, es identificar esas fortalezas, es identificarlas y es guerrear contra ellas, es expulsarlas, es hacer un trabajo de exorcismo. Eso es todo un procedimiento y una ciencia, y tiene su valor. Tengo que reconocer que no es un tema de la teología tradicional, pero que sí es un tema de la teología contemporánea que yo sí incluí en mi trabajo de teología sistemática, y que considero que es un tema digno de ser abordado y que conecta perfectamente bien con esta tercera rama de la angeliología, que es la demonología. Para terminar esto, solamente quiero clarificar o confirmar lo que hemos venido diciendo. Hay un mundo espiritual invisible, amigo mío, que gobierna este planeta. Un mundo invisible gobierna en el ámbito político, deportivo, académico y religioso, si usted quiere, militar, lo que sea. Gobierna. Y Satanás cumple sus propósitos a través de estos ángeles caídos, que la Biblia llama demonios. Y esto es importante, y se lo dejo para que reflexione y que usted glorifique el nombre de Dios. Dice el texto sagrado que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No perdonó a Satanás, sino que dice los condenó, los reservó a los antros más oscuros para siempre jamás. Pero dice la Biblia que Dios nos perdonó a nosotros. Mire, el pecado suyo y el pecado mío no es menor que el de Satanás. No, es exactamente el mismo. Es querer vivir la vida según mi filosofía. Y Dios nos perdonó y nos proveyó un camino de salvación que es Jesucristo. Piense en eso. Esto es para que usted glorifique a Dios. Todo aquel individuo que se arrepiente y pide perdón recibe la misericordia y la salvación. Estos demonios no tienen salvación. Usted y yo sí podemos ser salvos. Cristo Jesús es la provisión de Dios. El que cree en Él tiene la vida eterna. Piensen en esto. Gracias por haber estado con nosotros en esta interesantísima lección sobre el tema de la angeliología.